Recording in progress. Muy bien. Entonces, decíamos que pueden haber, pueden haber, ahí volvimos, muy bien. Decíamos entonces que pueden haber cosas que no sean tan terribles. Una es más o menos no tan terrible y la otra es más o menos buena, más bien buena. ¿Qué le puede pasar a la placa? La siguiente cosa que le puede pasar es que la placa se calcifique. Es decir, que se generen depósitos de calcio en la placa y entonces la zona donde estaba la placa se transforma en una zona calcificada. Y eso evita que la placa siga creciendo, no le da funcionalidad al vaso, pero permite que el vaso la modele lo mejor posible para dejarla lo menos generadora, o sea, como la menor con la menor capacidad de generación de problemas posible. Es decir, la calcificación empieza a limitar un poco este proceso, vamos a poner en vez de este proceso, lo empieza a limitar y entonces lo puede dejar como aisladito ahí y entonces, bueno, listo, queda ahí la placa, el tamaño de la placa no crece, no se siguen produciendo depósitos, es decir, nada, hay una estabilización del proceso, no hay avance del proceso y se pierde parcialmente un poco la funcionalidad del vaso. Si son muchas placas, el vaso calcificado, por supuesto, obtiene tal rigidez que no es tanta solución. Pero bueno, es una de las cosas que le puede pasar las calcificaciones de los vasos. Y la última cosa que le puede pasar a la placa, que esa es buena, es que haya una remodelación, que en el proceso de remodelación, que es permanente, porque la placa permanentemente se remodela, pierde lípido y gana, en ese proceso, merced a que haya una cantidad suficiente de lipoproteína de alta densidad, merced a que haya un consumo adecuado de grasas insaturadas, se pueda lograr una retracción, un retroceso en el volumen de la placa. Es decir, que la placa puede retrogradar, puede mejorar. ¿De acuerdo? No está todo perdido, entonces. Quiere decir que las placas pueden mejorar. Por supuesto que hay que tener en cuenta una cosa que es la siguiente. El proceso por el cual se forman las placas es un proceso crónico que se da a lo largo de la vida y que incluye los hábitos de la vida, alimentarios, todo, es decir, incluye la vida del sujeto. Motivo por el cual llegar al estado de una placa implica todo un proceso previo. Entonces, esto es como querer cambiar la vida de una persona en un momento determinado. O sea, que no es que la persona se levantó un día y tiene una placa, tuvo un infarto porque tiene una placa de ateroma y porque le creció ayer, porque resulta que ayer comió 3 lechugas de más. No sucede así. De modo tal que el mismo proceso por el cual se produce el crecimiento de las placas y el desarrollo de las mismas a lo largo de los años de vida, es ese mismo proceso el que dificulta que podamos planificar con cierta certeza la retrogradación, el retrogrado de la lesión. Porque retrogradar la lesión implica cambiar las cosas que la produjeron. Y la dificultad de eso radica en que es la vida del sujeto. Entonces tenemos que cambiar la vida del sujeto completa para que cambie la traumatosis. ¿Es imposible? No. Es posible, pero tener en cuenta que es una tarea
compleja. Compleja porque hay que cambiar un montón de cosas. Algunas que son cambiables y otras que no son cambiables, no son cambiables. Ahora vamos a ver. Pero en definitiva, las ¿Puede placas desaparecer por completo la placa o solo achicarse? sí puede desaparecer por completo. Lo que pasa es que en la medida que la placa es más vieja, menor es la posibilidad que desaparezca por completo. Porque en la medida que está más desarrollada esa placa, está como más consolidada la placa y entonces es más difícil sacarla. Es como, no sé, es como no sé, una mancha en la pared. La mancha se hizo recién, la limpié y la saqué. La mancha se hizo la semana pasada, limpié, saqué, pero limpio todas las semanas de vuelta, sigo limpiando y bueno, por ahí sale, por ahí no sale. La mancha está hace 6 meses y bueno, yo puedo darle una vez, no sé cómo, va a ser más difícil que salga, es decir, que el retrogradado completo va a estar en relación al motivo y el desarrollo en particular de esa placa. Pero la realidad es que lo que sí se ha visto es que placas desde el punto de vista funcional por estudio, por ejemplo con cateterismo, con estudios determinados, se ha visto como las placas retrogradan. ¿Está bien? Como la placa que antes tenía un tamaño y obstruía una parte del vaso, un tiempo después obstruye la mitad de esa parte del vaso. O sea, ese mismo lugar donde antes veía una placa que obstruía, no sé, una cuarta parte del vaso, de repente empiezo a ver que obstruye menos. Entonces, bueno, entendemos que pueden disminuir su tamaño. ¿De acuerdo? Bueno, o sea que eso existe la posibilidad de que eso suceda. O sea que, bueno, ese es el último de los casos, que es el mejor de todos, pero que no es el, bueno, no es que va a suceder eso necesariamente. Bien. Entonces, ahí tengo la placa como se desarrolló y tengo la placa como está formada. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora me pregunto, bueno, si toda la gente va a formar placas o no. Decimos, la mayoría de la gente va a formar placas, pero hay factores que aumentan el riesgo de padecimiento de estas placas o de formación de estas placas. O sea, hay factores por los cuales hay mayor predisposición a desarrollar estas placas en unos sujetos que en otros. A desarrollarlas para que aparezcan, no, porque eso ya sabemos que en la mayoría de las personas aparece, pero que se desarrollen y crezcan y se transformen en verdaderos problemas, bueno, sí hay factores de riesgo que nos hablan justamente entonces de la producción de aterosclerosis o ateromas. ¿De acuerdo? O sea, hay factores de riesgo para la aparición de aterosclerosis. Esos factores de riesgo podríamos dividirlos en factores más importantes, más relevantes, o en factores relevantes, ¿está bien? Factores relevantes y factores que tienen una menor relación directa, comprobable, con el desarrollo de la ateromatosis. Dentro de los factores de riesgo que son principales, que son los más importantes, tenemos, la edad, el sexo masculino. La edad hace referencia al aumento de la edad, ¿no? a la mayoría de edad, es decir, cuanto mayor edad tiene un sujeto, mayores son las probabilidades de desarrollar aterosclerosis. Y uno dirá, bueno, ¿y por qué es eso? ¿Es porque se va acumulando más grasa en las personas mayores? Bueno, eso es verdad. A medida que va pasando el tiempo, vamos acumulando más grasa porque tuvimos más tiempo para acumular. Bueno, eso es correcto. Pero ese no es el único tema por el cual la edad produce un aumento en el riesgo de padecer aterosclerosis, sino que también está el hecho que en la medida que envejecen nuestros vasos sanguíneos, las capacidades
funcionales del endotelio y lo que está debajo del endotelio, las capacidades funcionales de trabajar, van disminuyendo también. Entonces el endotelio se hace más complaciente o más permisivo a la invasión de lipoproteínas de baja densidad. En el endotelio se oxidan más fácilmente estas lipoproteínas. Las lipoproteínas pueden ir cambiando su calidad a lo largo de la vida y hacerse más oxidables. Es decir, que existen circunstancias por las cuales la edad es un factor que genera un riesgo o aumenta el riesgo de padecimiento de aterosclerosis. Solo por la edad. Solo por la edad. O sea que ya sea porque tengo más tiempo de desarrollar las placas, por un lado, o ya sea porque hay modificaciones a lo largo de la vida del propio endotelio y del subendotelio que hacen más factible la posibilidad de que se desarrollen estas placas. ¿Se entiende el Una concepto? pregunta. Sí. La arteriosclerosis, o sea, ¿en qué momento se denomina así? Nosotros habíamos dicho en la charla anterior que arterioesclerosis hace referencia al endurecimiento de los vasos sanguíneos. Y dentro de la arterioesclerosis hay un tipo de arteriosclerosis que es la ateroesclerosis. Entonces, el proceso de arteriosclerosis que hace referencia al endurecimiento global por el cual uno ve evidencia alguna sintomatología y que la gente lo asocia con demencias seniles o procesos seniles en los cuales una persona tiene alteraciones en el juicio o alteraciones al nivel cognitivo, y entonces uno dice, bueno, fulano está arteriosclerótico, porque no ve las pavadas que hablan, bueno, como yo, por ejemplo. Pero ese caso en el cual hay una evidencia de esclerosis de las arterias no está diciendo que sea por ateromatosis, por ateromas. Podría serlo o no. Entonces, la pregunta no sé a qué apunta específicamente, se apunta a decir cuándo es que la persona va a tener síntomas relacionados con aterosclerosis, o si la pregunta hace referencia a cuándo va a ser que yo pueda considerar que esa persona tiene tantas lesiones que le llame yo a eso todo arteriosclerosis. En cualquiera de los dos casos no hay un punto exacto igual. No hay un punto en el cual uno dice, bueno, ¿cuándo la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior en su trayecto supraclinoideo, la carótida del lado derecho, tienen una obstrucción ateromatosa de más del 7%, no sé, del 36%, entonces yo a eso le llamo arteriosclerosis? No existe eso. No hay un punto exacto en el cual yo pueda llamarle arteriosclerosis a todo el cuadro en general. ¿Está bien? Se dice que, entonces, por eso habíamos dicho, ¿qué es arteriosclerosis? Endurecimiento de las arterias. ¿Cuáles son las causas de arteriosclerosis? O se esclerosan por hiperplasia hialina, por hialinosis o por hiperplasia, se esclerosan por esclerosis de la media o se esclerosan por ateromas. ¿Cuándo le llamaremos a eso enfermedad arteriosclerosis? No hay un punto de llamarle a eso enfermedad, pero sí tenemos que la aterosclerosis produce daños no solamente en eso que es el cerebro y nos muestra una arteriosclerosis como un loco, no, como una persona que perdió el juicio. La aterosclerosis, la manifestación más común de aterosclerosis, es decir, de placas ateromatosas en las arterias, la manifestación más común son los problemas cardiovasculares, principalmente trastornos cardíacos que son isquemias, o sea, falta de irrigación del corazón porque las placas están tapando mucho los vasos, o infartos, que ya serían otros temitas un poquito, porque ya vamos a ver algo. O sea que las manifestaciones de la aterosclerosis están relacionadas con lo cardiovascular, por supuesto también con el cerebro, por supuesto, pero bueno, entonces la pregunta no sé bien si iba a qué iba exactamente, pero entonces el término arterioesclerosis hace referencia simplemente a la esclerosis de las arterias, no implica la causa.
Y dentro de eso la aterosclerosis es un tipo de arteriosclerosis. Ahora, cuando le damos el nombre de algo como si fuera una enfermedad, no hay un punto y ya prácticamente no se usa el término arteriosclerosis para dar el nombre a una entidad, excepto en lo cotidiano. Decimos fulanita está arteriosclerótica. Ay, mamá, estás arteriosclerótica, ya te olvidás de las cosas. Bife, claro. Bueno, no, entonces, ¿se entiende? O sea que no hay un término arteriosclerosis como patología específica, sino que es una condición la arteriosclerosis, es la esclerosis de las arterias. Sí, Bueno, perfecto. para que las arterias, entonces, se vayan tapando por ateromas, es decir, se vayan formando esas placas en las paredes, no tapando o no tapando, pasándole las cosas que acabamos de mencionar a las arterias, existen factores que aumentan la posibilidad de que esto suceda, de que estas placas se desarrollen mejor. Es decir, como sería digamos, las mejores cosas, lo que desearía una placa de ateroma. ¿Qué es lo que desearía? Bueno, que la gente se haga más vieja. ¿Por qué? Porque se desarrolla mejor. ¿Por qué? Porque tiene más tiempo para producirse los depósitos y todo el proceso. Porque los procesos por los cuales se oxidan las LDL aumentan, porque el endotelio pierde capacidad funcional. Entonces, la familia arteriosclerosis, digo, la familia ateromitas, ateroma madre, padre, hijos, ateromas, todos están contentos cuando hay mayor edad. ¿Por qué? Porque hay mejores condiciones para el desarrollo de la familia. Después, el sexo, no la mantención de sexo, sino el sexo como género masculino. El género masculino tiene mayor propensión a la producción de ateromas, y eso es porque el sexo femenino tiene un factor protectivo adicional que son los estrógenos. ¿Sí? Los estrógenos ejercen un papel protectivo, ahora les cuento en todo caso una palabrita, pero los estrógenos ejercen un papel protectivo. Por eso, el sexo masculino es más propenso a la formación de ateromas que el femenino, pero esto es ¿hasta cuándo? Hasta la menopausia. Después de la menopausia, los niveles de incidencia de la aterosclerosis se van igualando a lo largo de los decenios de la vida, hasta llegar a un punto en el cual el factor de riesgo sexo desaparece como tal, ¿está bien? Entre los 70 y los 80 años, donde la incidencia de aterosclerosis es similar para el hombre que para la mujer. ¿Se entiende? O sea, va desapareciendo ese favorecimiento que tenía la mujer para el desarrollo de aterosclerosis a medida que va produciéndose el envejecimiento, hasta un punto en que ya hombre y mujer tienen el mismo riesgo, o sea, ya desaparece el riesgo por sexo. ¿Está bien? Bueno. Luego tenemos la genética como factor de desarrollo de aterosclerosis. ¿Está bien? Es decir, de formación de ateromas en la pared. ¿Está bien? De aterosclerosis, es decir, formación de ateromas en la pared. Factores genéticos, ¿está bien? Influyen en la aparición de aterosclerosis. Ojo, no tenemos todavía ningún gen involucrado de forma específica. Es decir, no tengo ningún gen específico que diga, bueno, el que tiene este gen tal defectuoso va a desarrollar mayor cantidad de ateromas. Eso no tenemos eso. No hay una. Pero sí sabemos que hay una predisposición familiar. ¿Está bien? Entonces, como hay predisposición familiar al desarrollo de ateromas y a la cardiopatía isquémica, es decir, a las cardiopatías relacionadas con la enfermedad en el corazón, relacionadas con que la sangre no le llega bien al músculo, cardiopatía isquémica,
en esos casos sabemos que hay una predisposición familiar. Es decir, hay una predisposición familiar a la aterosclerosis y a las enfermedades cardíacas relacionadas con esa aterosclerosis. ¿Ven? Entonces, no sabemos bien de genes específicos, pero sí sabemos que hay una relación. ¿Está bien? Factores entonces que favorecen el desarrollo de la aterosclerosis, de los ateromas en las personas. Estos son factores: edad, sexo masculino, factores genéticos. Pero hay otros factores, aparte de estos, ¿no es cierto?, como son, que propenden la aparición de los ateromas, como son la hipertensión arterial. Es decir, los pacientes hipertensos tienen mayor propensión a desarrollar placas de ateroma. Esto se debe a algo que es característico y especial. Ahí sí hay una relación. La hipertensión arterial es un estado en el cual la presión dentro de los vasos es mayor, y hay sitios donde el endotelio está más sometido a fricción, a movimientos de cizalla, se llaman, y entonces esos sitios donde hay mayor fricción o mayor movimiento de cizalla, esos sitios, el endotelio está más disfuncional y propenso a que las LDL se le cuelen y se le oxiden. ¿Se entiende? Cuando un tejido está disfuncional significa que no funciona como tendría que funcionar de forma adecuada. No está funcionando igual que debiera, como funcionaría siempre. Esa disfuncionalidad es suficiente para que se produzcan mayor cantidad o que aparezca una posibilidad mayor de que se produzcan depósitos de LDL y que se oxiden en el su endotelio. Entonces, la hipertensión arterial se la relaciona con un mayor desarrollo de la aterosclerosis. Luego, ya que lo digo así, lo aclaro, luego también la aterosclerosis, en la medida que se desarrolla, va endureciendo los vasos y va favoreciendo el empeoramiento de la hipertensión arterial, que a su vez favorece la formación de ateromas, que a su vez endurece más los vasos y propende más a la hipertensión arterial, y así sucesivamente. O sea que la hipertensión arterial y la aterosclerosis van de la mano. Van de la mano. Una persona que tiene hipertensión arterial tiene mayor propensión a la aterosclerosis, y el que desarrolla aterosclerosis tiene mayor propensión a empeorar su hipertensión arterial. Bien. ¿Hay más factores que favorecen la aterosclerosis? Sí, por supuesto. Las hiperlipemias. ¿Está bien? Es decir, las dislipemias, es decir, ya vamos a hablar de dislipemias. Las dislipemias son trastornos en el manejo de los lípidos. Las personas que tienen trastornos en el manejo de los lípidos, dentro de esas dislipemias o dislipidemias, las que tienen aumento de los lípidos, decimos que tienen hiperlipemias o hiperlipidemias. Bueno, los individuos que tienen hiperlipemias o hiperlipidemias tienen mayor propensión a desarrollar ateromatosis. ¿De acuerdo? Se entendería, sí. Yo había leído que la población afroamericana también tiene mucha tendencia a desarrollar hipertensión arterial. Bueno, la población, claro, bueno, eso está incluido en la genética, ¿no es cierto? En la genética, es decir, hay poblaciones, hay etnias que tienen mayor propensión a desarrollo. La raza negra tiene mayor propensión al desarrollo de hipertensión arterial que la raza blanca. Sí. Pero eso tampoco se sabe por qué. Pero hipertensión y aterosclerosis. Bueno, no se sabe el por qué puntual, porque no hay todavía establecimiento genético causal. Entonces, bueno, no sé la causa exacta genética que me muestre la relación. La veo la relación, pero no la conozco exactamente cuál es. ¿Se entiende? Eso puede pasar, muchas veces vemos esas cosas. Es decir, decimos, por ejemplo, ahora no, porque ya sabemos muchas meteorologías, pero en otros tiempos
El que veía el cielo decía, cada vez que aparecen nubes en forma de cigarro, aumenta la probabilidad de que aparezca lluvia en la región. Hoy en día sabemos por qué es eso, pero en otras épocas no se sabía. Entonces se decía, mirá, ¿ves las nubes de cigarro que se ven allá en el fondo, en el horizonte? Bueno, trae el paraguas por la duda. ¿Está bien? Tené el paraguas a mano. Pero vos, ¿qué vas a saber? Bueno, yo no sé exactamente. Lo que pasa es que los meteorólogos que miraron los últimos 100 años me dicen que cada vez que aparecen esas nubes existe un aumento de posibilidad de que llueva. Pero que entonces siempre llueve cada vez que aparecen las nubes. No, no aparecen siempre que llueve. No, no siempre que... No, no, no. Pero cada vez que las veo yo pienso que puede llover. Bueno, es decir, hay mayor incidencia en el desarrollo de la lluvia por acción de esas nubes, o en relación a esas nubes. Esto es lo mismo. Desde el punto de vista étnico, existe la relación de aumento de probabilidad de desarrollo de aterosclerosis en los individuos de raza negra. Bueno, ¿cuál es la causa? Probablemente hay alguna causa genética. ¿Conocés los genes? No, no los conozco los genes. No lo sé todavía, no los he identificado. Bueno, yo no los he identificado y todavía no los hemos identificado tampoco. Cuando aparezcan, entonces ya tendremos una causa puntual que diga, las personas que tienen estos genes y que pertenecen a esta raza tienen más probabilidad de desarrollar la aterosclerosis por tal cosa. Por ejemplo, podría ser los individuos de la raza negra fabrican mayor cantidad de LDL oxidasa, por ejemplo. Por decir, no es así, pero quiero decir que podría ser así. Podría decir, bueno, los sujetos que tienen raza negra son individuos cuya expresión génica del gen para LDL oxidasa, que es una enzima que oxida la LDL, es mayor. Entonces, como esa expresión es mayor, tiene más LDL oxidasa. Como tiene más LDL oxidasa, oxida más LDL, por lo tanto, se deposita más en el endotelio, por lo tanto, atrae más macrófagos, etcétera, etcétera, y se producen las placas de ateroma. ¿Está bien? Hoy no tenemos esa relación específica, pero sí sabemos que sexo, edad y raza tienen que ver con la hipertensión. También dijimos la hipertensión, perdón, con la ateromatosis, formación de ateromas. También dijimos que la hipertensión pasaba lo mismo, es decir, genera un aumento de probabilidad de padecer aterosclerosis. Contamos por qué. El tabaquismo, el cigarrillo también favorece o propende a la producción de ateromas. El cigarrillo produce muchos daños, ¿cierto? Pero entre los daños que produce daño endotelial directo, estimulación del endotelio y del subendotelio, estimulación de enzimas que están en este subendotelio, como la LDL oxidasa. Entonces, nada, irritación del endotelio, es decir, daña las paredes de los vasos y propende a la formación de ateromas, el cigarrillo. ¿Está bien? La diabetes también es un factor asociado con el desarrollo de la aterosclerosis. Tanto es así que se dice que los diabéticos desarrollan tempranamente aterosclerosis. ¿Está bien? Después uno puede modificar eso. Es un factor, es como el tabaquismo. El tabaquismo se puede modificar. Si la persona deja de fumar, tiene un factor de riesgo menos. Y la diabetes lo mismo. Tipo 1 también. ¿Cómo? La diabetes tipo 1 también. Y las dos diabetes, sí. Aumenta el riesgo de aterosclerosis. De hecho, son pacientes que suelen tener infartos tempranos o manifestaciones de cardiopatía isquémica temprana. Y esto es porque, bueno, ¿por qué? Porque en la diabetes, ya vamos a hablar de diabetes, pero en la diabetes, tanto la oxidación de la LDL está aumentada porque aumenta la actividad de la LDL oxidasa, como hay fabricación de LDL anormal y de lipoproteínas anormales, hay actividad endotelial alterada y su endotelial alterada por glicosilación no enzimática. Es decir, hay varios factores
que hacen que la diabetes sea un factor predisponente importante para el desarrollo de la aterosclerosis. Tanto es así que entonces digo que el paciente diabético, dentro de las características que tiene, una de ellas es que suelen desarrollar tempranamente sintomatología de cardiopatía isquémica, es decir, de enfermedad del corazón relacionada con poca llegada de sangre al músculo cardíaco. Entonces hay factores que aumentan el riesgo. Estos son los factores más importantes. Pero hay otros factores que no están del todo definidos las relaciones, o están más distantes las relaciones. Sin embargo, se los considera como factores también predisponentes para la aterosclerosis, como son el sedentarismo, es decir, se dice que la persona que es sedentaria tiene mayor propensión a desarrollar aterosclerosis y enfermedad coronaria, por supuesto, relacionada con esa aterosclerosis, como vamos a ver. La obesidad también se la asocia con aumento de la producción de aterosclerosis. Ojo, ¿quiere decir que todas las personas que son sedentarias tienen aterosclerosis significativa y se mueren de un infarto temprano? No. Ahí está el problema por el cual estos factores no están bien determinados como predisponentes desde el punto de vista causal específico, pero sí están determinados como factores predisponentes desde el punto de vista del conocimiento empírico. Entonces, sabemos que aquellos que son sedentarios tienen mayor propensión a desarrollo de aterosclerosis. Las personas obesas tienen mayor propensión al desarrollo de la aterosclerosis. ¿Todos los obesos tienen aterosclerosis? No. Bueno, siempre va a haber un grado de aterosclerosis, pero una aterosclerosis con enfermedad coronaria, no todos los pacientes obesos les pasa eso. ¿Está bien? Entonces, obesidad, falta de actividad física, dietas hipercalóricas. Dietas hipercalóricas se asocian con el desarrollo más temprano de aterosclerosis, especialmente si esas dietas son ricas en glúcidos. Dietas ricas en glúcidos, dietas hipercalóricas, son asociables al desarrollo de aterosclerosis con mayor frecuencia que si uno no tuviera este tipo de dieta. En la dieta también podemos incluir el consumo de grasa trans y la falta de consumo de grasa insaturada. Es decir, la grasa insaturada se asocia más bien con lo contrario, con disminución del progreso de las placas ateromatosas. ¿Está bien? Eso vale para la grasa insaturada. En cambio, la grasa trans, cuanto más saturada está, peor es la consideración respecto del desarrollo de aterosclerosis. Es decir, existen más posibilidades de desarrollar ateroma cuanto mayor sea la ingesta de grasas trans o la falta de ingesta de ácidos grasos poliinsaturados. Perfecto. Luego los niveles de homocisteína, que es una enzima, es una proteína, la homocisteína. También lo mismo, hay individuos que tienen mayores propensiones a desarrollar más placa ateromatosa. La homocisteína está relacionada con la oxidación de la LDL, propende la oxidación de la LDL. Hay un par de mecanismos no bien del todo establecidos, pero sí está establecido que personas que tienen mayores niveles de homocisteína tienen mayor propensión al desarrollo de aterosclerosis y de enfermedad cardiovascular. O sea que los aumentos de homocisteína serían un factor para tener en cuenta. El estrés es otro factor para tener en cuenta. También lo mismo, no sabemos cuál es la relación exacta que vincula el estrés. De hecho, no hay una relación exacta que vincule en forma directa la aparición de ateromatosis respecto al estrés, pero empíricamente sabemos que las personas que tienen
que padecen el estrés en mayor medida, mayor propensión al desarrollo de aterosclerosis tienen. ¿Sí? O sea que el estrés también es una forma de desarrollar o de tener mayor propensión a desarrollar aterosclerosis, o sea, ateromas en las arterias. Y por último mencionamos el alcohol, que no había mencionado, que ahora lo menciono también. El alcohol aumenta en todo sentido el metabolismo oxidativo. Todo lo que aumente el metabolismo oxidativo propende a la facilitación de la oxidación de las LDL, que es el primer paso para la formación de ateromas. Por lo tanto, el consumo de alcohol es un factor predisponente para el desarrollo de los ateromas. O sea que, por distintas circunstancias, existen diversos factores que aumentan las posibilidades de desarrollo de la ateromatosis, es decir, de la formación de estas placas de ateroma. Estas placas se forman por la oxidación de la LDL, los macrófagos que se transforman en células fagocitarias espumosas que atraen a las células del músculo liso que también se transforman en espumosas por fagocitar, y la producción de matriz extracelular local y fibrosis local. Bueno, todo eso es el desarrollo de esa placa de ateroma, y estos factores favorecen el desarrollo de estas placas de las que estuvimos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos las placas, hemos visto cómo se forman, vimos cómo están constituidas, y vimos factores predisponentes al desarrollo de las placas de ateroma en los vasos sanguíneos. ¿Está bien? Bien, perfecto. Entonces, una vez que se sí. Porque el alcohol puede ser viable cuando se hacen fórmulas desarrolladas y todo esto de nutrición. Se puede poner que una mujer tome 2 copas de alcohol y un hombre 3 al día, Sí. si es nocivo. Bueno, lo que pasa es que eso es un tema, esto siempre, ahí hay un tema que pasa con todas las cosas, ¿no es cierto? Tomamos leche para consumir calcio, pero el calcio en cantidades podría ser dañino, porque el calcio podría propender a la formación de cálculos renales o biliares, y bueno, y entonces no comamos queso y no tomemos leche, sería. Bueno, no, tampoco es así. Entonces, con el vino estamos también en esa misma. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos el vino? No, porque el vino trae algunas cosas buenas, supuestamente. Mejora la producción de HDL y eso disminuye el riesgo cardiovascular, supuestamente. Después vamos a mencionar en qué consiste eso. Pero, bueno, está bien. Pero por otro lado, ojo, porque aumenta el metabolismo oxidativo. Bueno, entonces vamos a poner un número. Vamos a ponerle 2 copas de vino o 3 copas de vino, hombre, mujer, o sea, ponemos un número, y entonces ese es el número que permitimos porque puede tener, por el aspecto beneficioso que podría tener más allá del aspecto beneficioso de sentirse bien para el que lo tome. Bueno, más allá de eso decimos, bueno, ojo, nos empezamos a acordar de todas las cosas que trae malas el alcohol, así que no, espera. Después de esa segunda copa, espera, frená, porque acordate de las cosas que trae mal. ¿Se entiende? Esto no hay una... vivimos así. ¿Se entiende? Y le doy entonces al chico la leche. Pero pero no se la des chocolatada porque mirá que va a absorber menos calcio. Bueno, pero si no, no la toma la leche. Bueno, ¿se entiende? Que leemos algún calcio por ahí y que por lo menos tome la leche. No sé, ¿se entiende? Estas cosas, o sea que no hay el punto de... Entonces, porque si no,
Si usted presten atención, bueno, ahí se me termina el tiempo, pero la última cosa que les digo es esta: presten atención a todas las recomendaciones